Bueno, entonces, si ustedes sacan los cálculos, transcurridas 4 vidas medias ya se botó más del 93%, ¿no? Y cada vez que pasa una vida media, ya es menos, más ínfimo lo que se elimina, ¿no? Quiere decir que casi todo se elimina transcurridas ¿cuántas vidas medias? 4. Ahora, de repente el problema del paciente es crónico. O sea, si yo doy una dosis, el dolor, por ejemplo, yo doy una analgésico y ya le calmó ya. ¿Para qué voy a repetir dosis, no? Ya está calmado. Pero de repente es un problema que da un dolor constante, ¿no? De repente su dolor del paciente es por un tumor. Si yo sé que pasa el efecto, va a volver a dolerle terriblemente. Si yo quiero un efecto sostenido, le tendré que repetir dosis. Pero generalmente no es así, ¿no? O sea, basta condicionar el dolor. Que dolor, te calma ya. Si lo vuelve a doler, volverá a tomar, si no, ya no. Pero hay problemas que son crónicos. Yo necesito repetir dosis a una cierta frecuencia. ¿Quién me dice cuántas horas o minutos, no sé, cada cuánto tiempo debo darles? La vida media es que dice. Pero ustedes dirán, a ver, transcurriendo una vida media no se ha ido todo el fármaco, todavía queda la mitad. El problema es que si tú esperas que se elimine todo, o sea, vas a tener que volver a empezar de cero, ¿no es cierto? La idea es que transcurre de vida media, le das otra dosis, de la primera dosis va a seguir eliminándose, pero la que le agregaste va a ir aumentando la concentración esa. Ya, ok, todavía no le das otra, ok, pasó otra vida media y le puedes dar otra dosis. Nuevamente, las primeras dosis siguen eliminándose, pero la otra que le agregaste volvió a incrementar. O sea, ya impidió que se reduzca. Y así, ¿no? Si le agregas una cuarta dosis, dado que en 4 vidas medias se elimina casi todo, yo si quiero mantener una concentración estable, ¿cuántas vidas medias tienen que pasar de repetir dosis? Cada vida media, ¿no? Una. ¿Cuántas dosis tengo que dar espaciados una vida media entre ellos para que lo que pierdo es repuesto plenamente por lo que agrego? 4 vidas medias. O sea, si un paciente yo quiero un efecto sostenido, ese efecto sostenido lo voy a lograr transcurridas 4 dosis, dándoles transcurrido una vida media cada uno. O sea, le doy primera dosis, transcurre una vida media, otra dosis, otra vida media, otra, y así. ¿Podré evitar tener que esperar 4 vidas medias? Imagínense un fármaco que tiene una vida media de un día y medio. Y que tengo que esperar. ¿Cómo me puedo lograr un efecto más rápido? ¿Qué dicen ustedes? Doy una mayor dosis, ¿no? Una dosis de carga se llama eso. Pues en vez de estar así, ¿no? La dosis de carga así. Entonces ya la segunda, ya empiezo de más arriba, ¿no? Más rápido logro niveles estables. ¿Cuándo de dosis de carga? ¿Problemas crónicos? ¿Problemas agudos? Problemas agudos, ¿no? Pero que sé que no, una dosis no va a bastar. Necesito un efecto sostenido. Doy una dosis de carga, más rápido alcanzo niveles estables. ¿De acuerdo? Entonces miren, este parámetro nos ayuda mucho a eso, ¿ya? A establecer nuestro régimen terapéutico, la frecuencia de dosis, o la necesidad de dar una dosis de carga. En eso nos ayuda la vida media. ¿De acuerdo? Ahora, cuando decimos vida media de excreción es lo que acabamos de explicar, ¿no? Es el tiempo en que la concentración de sangre se reduce a la mitad. Nos da una idea de qué tan rápido o lento se excreta un fármaco. Y de ahí plantea la ansiedad de qué tanto debo esperar para dar una nueva dosis, ¿no? Si quiero un efecto así. Pero hay una vida media que se llama vida media biológica. La vida media biológica depende de la duración del efecto. O sea, la vida media biológica me dice, mira, tu fármaco te va a durar su efecto 4 horas. ¿Quiere decir que en 4 horas la concentración redujo a la mitad? No. Esa es otra cosa. La vida media de excreción es la que me dice en 4 horas. Depende, ¿no? Si se trata de ese fármaco, ¿no? Va a reducir a la mitad. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando dan un fármaco, necesitan alcanzar un mínimo de concentración. Si no lo alcanzan, no va a haber efecto, va a haber cero, pese a que ya hay fármaco en la sangre. Recién cuando rebasan esa concentración va a haber efecto. A su vez, deben aumentarlo hasta un máximo tolerado, porque si aumentan más, toxicidad, como acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes dicen, la duración del fármaco está al tiempo,
¿Quiere decir que terminado ese efecto debo dar otra vez? No, generalmente lo que nos orienta a dar otra dosis es la vida media de excreción. Pero hay veces que sí nos establece la vida media biológica. ¿Por qué? A veces puede coincidir, ¿no? Puede que coincidan, depende del perfil de fármaco. Puede que coincida más o menos la vida media biológica con la vida media de excreción. Puede que sea así. Pero va a haber muchos casos en los que no va a pasar así. Por ejemplo, IDPs, inhibidores de bomba de protones. Como la bomba de protones ayuda, lo que dice su nombre, secretar protones y además otros transportadores liberan cloro y en conjunto forman el ácido clorhídrico. Las células parietales hacen eso, ¿no? Pero cuando yo veo bomba de protones, porque el paciente está con hiperacidez gástrica, tiene una lesión ulcerosa, puede perforarse, puede sangrar, bueno, le doy IVPs. Su vida media es 1 hora de estos, de la mayoría. Sobre todo los omeprazol, 1 hora. Si estamos diciendo que la vida media de excreción nos da aproximadamente un tiempo en el que yo debo repetir dosis, tendríamos que repetirlo cada hora. No se hace eso. Se repite cada 24 horas. ¿Por qué? Porque su vida media de excreción es 1 hora, pero su vida media biológica es 24 horas. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué si su vida media biológica ya transcurrida 4 horas ya casi no va a haber en sangre? Entonces, ¿dónde está llegando fármaco al estómago para suprimir la secreción ácida? Es que no necesita estar llegando todo el tiempo. Basta la que llegó, cómo actuó, determinó que su vida media de excreción sea distinta de su vida media biológica. Resulta que estos IGP se unen covalentemente, irreversiblemente a la bomba de protones. Llegan ahí al medio ácido canalicular de las células parietales y se activan con los hidrogenados que hay ahí, forman un derivado sulfonamido con doble enlace disulfuro, o un enlace disulfuro, perdón. Reacciona rápido ahí con o un derivado sulfonamido, perdón, que rápido reacciona con el IVP formando un enlace disulfuro, que es muy fuerte, ya saben ustedes, covalente. O sea, en teoría, se inutilizó la bomba de protones. O sea, si la célula parietal quiere otra vez sintetizar protones para que se combine con el cloro que lo secreta por otro mecanismo, ya no va a poder hacerlo hasta que sintetice y ancle una nueva bomba de protones. ¿Cuánto tiempo le toma eso? 24 horas. O sea, el fármaco cuando llegó, listo, si no, ya no necesitó que llegue más. Bastó una vez, porque fue irreversible. Pues miren, no siempre la vida media biológica es igual que la vida media de excreción. ¿Ya? Entonces ustedes dirán, pero en todo caso, ¿cuál es más importante? En este ejemplo, parece que la biológica, ¿no? Y en los otros ejemplos que hemos dicho, como el paracetamol mismo, la de excreción. Bueno, lo que pasa es que en realidad, mayormente es la vida media de excreción, dado que es similar, o al menos próxima, la biológica también. Pero como en este ejemplo, no pasa eso. A veces la vida media de excreción y la vida media biológica es similar. Por ejemplo, los antihipertensivos IECA, como el enalapril, y bloqueadores de receptores de angiotensina, como los BRA, ¿no? Son similares. Todos, casi todos, la mayoría por lo menos, la gran mayoría, su vida media de excreción es 12 horas, 10 a 12 horas. Y su vida media biológica también es de 10 a 12 horas. Sin embargo, la ficha técnica nos dice que lo podemos dar 1 o 2 veces al día. Te dirán, pero ¿cuándo le doy 1? ¿Cuándo le doy 2? ¿De qué depende eso? Ahí ya no depende ninguno de los dos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la hipertensión suele ser más alta de forma diurna. ¿Por qué? Porque el cuerpo en la mañana se prepara para despertar. Entonces, ¿hoy día ha tenido clases de las 7 o no? ¿Sí? ¿No? No todos, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, ¿no? Te digo que despertarme a las 5. Eso quiere decir que recién se activó mis sistemas endocrinos, ¿no? Neurológicos, ¿sabes? No. Ya se estuvo preparando de las 4. Puse el despertador, ¿no? Peor todavía, ¿no? O sea, de repente ustedes se quedan durmiendo hasta las 12. Igual a las 4 se activa su sistema, ¿no? De la vía óptica hipotálamo, ¿no? La exposición a la luz hace que su vía óptica libere glutamato al núcleo
supraóptico y paraventricular para que liberen hormona liberadora de corticotropina. Esta hace a su vez que activa el simpático y además hace que se libere adrenocorticotropina, ¿no? Ambos, las catecolaminas liberadas por el simpático y la adrenocorticotropina, ¿qué tienden a hacer la presión? Obviamente, darla, ¿no? Por eso cuando alguien sufre un infarto cerebral, que a menudo es por ruptura de un ateroma producido por la hipertensión, lo hacen en la mañana. Pero hay pacientes que a veces, o sea, el pico es entre 4 y 8 de la mañana. Pacientes que a veces lo toman a las 8, 9, 10. Ya no, pues ya pasó el mayor peligro, ¿no? Claro, lo deben tomar, ¿no? Pero su mayor beneficio era más temprano. Pero a ver, si el paciente lo toma en la mañana, sabiendo que el pico es alto, o sea, el día, si no tomaba nada, y empezar de acá su presión. Y si hace actividad, podría aumentar, ¿no? Pero por lo general en la noche va a dormir, va a tender a reducir. ¿Necesito proteger en la noche con antihipertensivo? No, porque si el paciente se va a dormir, no necesita antihipertensivo para bajar. Le va a bajar la presión sin necesidad de nada. Entonces yo puedo dar, pese a que su vida media de excreción y vida media lógica es solo de 12 horas, ¿estoy obligado a darle también en la noche? No, porque fisiológicamente de por sí va a bajar la presión. Miren, es otro ejemplo en que no aplica la regla, ¿no? En teoría, como dije, o la vida media de excreción o la vida biológica le dice cuándo deben repetir dosis. La hipertensión es incurable. Pues se supone que el paciente lo va a necesitar siempre en su tratamiento, ¿no? Sí, pero no las 24 horas. Porque la hipertensión suele ser diurna. ¿Y cuándo voy a dar dos? Cuando aquellos que también tienen el predominio nocturno. Porque imagínense que en la noche también, y no le estoy diciendo que esté sobre 140, 90, ¿no? En la noche basta que esté 130, 75, ya podría ser hipertensión. Porque eso implica que en la noche, que se supone debe bajar, en la mañana va a subir. O sea, si yo en la mañana va a aumentar por el ritmo circadiano de acá, pero si yo tengo que en la noche estuvo ya acá, cuando aumente obviamente va a alcanzar alturas más altas. Más peligroso. No puedo permitir eso. Más riesgo de eventos cerebrovasculares. Hemorragias, sería lo peor. Pero lo más frecuente es el infarto, ¿no? Y ambos es por hipertensión, ¿eh? Bien que haya trombosis o bien sangrado, ambas es por hipertensión. Porque trombosis, la hipertensión rompió el ateroma, y el sangrado rompió el vaso, ahí donde estaba adelgazado por el ateroma. Ambos es por hipertensión. El hipertenso mayormente tiene riesgo de evento cerebrovascular, isquémico o hemorrágico. El diabético más de infarto cardíaco, ¿no? Pero el hipertenso sobre todo a nivel cerebral, ahí está el problema. Entonces, fíjense aquí, tenemos que tener, ¿no? Eso, fíjense clarísimo, ¿ya? No siempre la vía media de excreción o la vía media biológica me dice la frecuencia de registro. Pueden entrar en juego otras variables. ¿Queda claro? Listo. Ahora ustedes, pues, como médicos, ¿no? De repente la enfermera no tiene en cuenta esto, ¿no? Que ellos también llevan su cursito de farmacología, ¿no? Hubo hace un par de años, pero quisieron complementarme, porque había pocas secciones, ¿no?, de farmacología. Y como no soy tiempo completo, querían complementar. No acepté porque dije, estudiante de medicina, trastabilla un poco, ¿no? Pero y no creo poder adaptarme a un nivel de exigencia menor, ¿no? No acepté esas horas, ¿no? Pero ellos estudian su farmacología, que ellos administran los fármacos. Pero ahí donde a ellos se les escapa, a ustedes no se les puede escapar eso. O sea, ustedes no están llamados solo a saber lo general, lo más frecuente, pero también lo inusual, lo poco frecuente. Porque nuevamente ustedes son el último frente de batalla. No queda nadie más detrás de ustedes. ¿De acuerdo? Ya me numé, no, pues tú eres el médico. Bueno, ¿la insuficiencia hepática es efecto adverso o tóxico? Tóxico. ¿Qué dice Goodman? ¿Cómo define Goodman un efecto tóxico? Cuando hay un exceso de dosis. ¿Qué pasa si esta paciente me dijera ahí que tiene lo mismo, solo que en vez de decir que tomó 1 gramo cada 6 horas o 2 tabletas cada 6 horas, dice que tomó 1 tableta cada 12 horas, pero el resto igual, hizo náuseas, dolor, ictericia, todo igual? Sería un efecto adverso. Pero la insuficiencia por la falla hepática aguda
Eso es un efecto tóxico, no es un efecto adverso. ¿Qué pasaría si dice que solo tomó 2 gramos, pero hace lo mismo? ¿En qué pienso? O sea, la definición de Goodman está mal, porque ahí dice cuando se excede la dosis, no es cierto. Es cuando se excede la concentración máxima tolerable. Ya hemos dicho que cuando damos la dosis mínima les permite alcanzar la mínima concentración eficaz, a partir de la cual hay efecto. Y la dosis máxima es la que nos permite alcanzar la máxima concentración tolerada. ¿Tolerada qué significa? Que aguanta, que no va a pasar nada malo. Va a pasar solo lo suficiente, ¿no? Si damos más, no va a aguantar, va a ser toxicidad. Pero ¿qué pasa si un paciente no damos una dosis excesiva, pero igual manifiesta efectos tóxicos que solo se ve cuando se excede la dosis? El problema fue que falló, que algo tiene que haber fallado. ¿Qué puede haber fallado? No. La vida media es constante, nunca cambia. El metabolismo o la excreción. O de repente absorbió mucho, ¿no? Claro, puede haber aumentado la absorción, puede haber aumentado la distribución, puede haberse reducido el metabolismo, la excreción. Algo tuvo que haber pasado. El hecho es que el fármaco se acumuló en sangre. Di la dosis recomendada, pero algo pasó que se acumuló. ¿Qué tal si este paciente tiene un error de metabolismo hepático congénito? ¿Cierto? Polimorfismos de metabolismo lento, es un metabolizador lento. Se puede haber dado lo correcto, pero pues no está, esos parámetros de dosis recomendadas están establecidos en ¿quiénes? En sujetos sanos. ¿De acuerdo? En ellos se establece la dosis recomendada. Ya cuando porque fase 1, fase 2, en sujetos sanos se estudia, ¿no? Sobre todo fase 1. Fase 2 puede ser en sujetos con la patología. Generalmente lo es. Pero no es que ahí empezamos de cero la dosis, porque ya teníamos que haberle dado a los sanos alguna dosis. O sea, la dosis, por lo menos el rango de dosis ya se tenía que establecer en fase 1 del estudio de un fármaco cuando el laboratorio lo sintetiza. No le vamos a dar así a ciegas, ¿no? A ver cuánto aguanta. Ya de por sí tenemos una idea de dosis ahí. Y eso por ende se establece en sujetos sanos, pero ¿qué tal si el paciente tiene patología? Ya no es la misma dosis. Por eso hay ajuste de dosis según función renal, según función hepática. De repente el paciente nunca tuvo síntomas, sí, hay problemas, errores de metabolismo que el paciente lo manifiesta ya recién cuando se le da otro problema, ¿no? Bueno, aquí ingirió pues un hepatotóxico, ¿no? Y recién se manifestó el problema. Miren, cuando su paciente manifiesta signos de toxicidad, que usualmente se ve cuando se excedió la dosis, todavía puede ser toxicidad si es que hay un problema, ¿no? En que absorbió excesivamente, en que metabolizó deficientemente, excretó deficientemente. ¿De acuerdo? O sea, el término correcto de toxicidad debería ser cuando se supera la concentración máxima tolerable. Nunca va a haber toxicidad cuando no se haga esa superación. O sea, si medimos la concentración del fármaco en sangre y está por debajo de la máxima tolerada, es imposible que eso sea causante de los signos del paciente. Pero cuando no damos dosis excesiva, todavía puede ser toxicidad, ¿no es cierto? O sea, ahí Goodman debería replantearlo. Pero usted dirá, ¿por qué Goodman hace eso, no? ¿Cómo? ¿Doctor Salas le gana a Goodman? No. Lo que pasa es que en la práctica no hay exámenes para medir las concentraciones de fármaco en sangre. O sea, ustedes dicen, vamos a mandar a ROE, ¿no? El laboratorio Medlab, el laboratorio de la clínica, Ricardo, voy a mandar a ver cuánto tengo de paracetamol, cuánto tiene mi paciente paracetamol en sangre. No hay. Le van a devolver, no hacemos ese examen. Y eso en la mayor parte del mundo, incluso en países desarrollados. Hay muy pocos fármacos, técnicas laboratoriales para medir en sangre. Ustedes dirán, pero los laboratorios no lo midieron. Claro que lo midieron, pero con técnicas sofisticadas, ¿no? Por eso ellos gastan millones de dólares en desarrollar un solo fármaco, ¿no? Pero esos no llegan a los laboratorios, ¿por qué? Porque pues tenemos miles de fármacos, ¿no? Y no solemos mandar porque... ¿Por qué? Porque está establecido las dosis. Decimos, bueno, date aquí, este es el rango de dosis. Debe respetar eso, ¿no? Pero no siempre va a aplicar eso para todos. Bueno, este paciente tiene problema renal. Hay técnicas de cómo ajustar tu dosis a pacientes con problemas, según la tasa de filtración. Tú no le puedes dar a ese paciente dosis plena, tiene que ajustar según su tasa de depuración renal. El problema está en que en hígado no hay mucho de eso, ¿no? O sea, ¿medimos el clearance hepático? No medimos el clearance hepático.
No hay forma de medir. Al menos no en forma rutinaria, ¿no? Experimentalmente sí, ¿no? Estudios controlados sí, pero no rutinariamente. Pero sí podemos indagar si el paciente tiene enfermedades, tiene antecedentes de problemas hepáticos. La farmacogenética, por ejemplo, también nos permite establecer si el paciente tiene, por ejemplo, metabolismo lento, que es metabolismo rápido. Aquí en Perú no usamos mucho eso, porque pues necesita laboratorios moleculares. El COVID, prácticamente el único beneficio, creo yo, del COVID, porque muchos decían, bueno, ¿no? La gente se va a volver muy, muy buena ahora, ¿no? Muy humana después del COVID. Peor, ¿no? Peor, al menos en nuestro país, ¿no? El conflicto político, ¿no? ¿Qué peor, ¿no? Nadie ha hecho reconvención, ¿no? Nadie ha reflexionado después del COVID, ¿no? Pero, o sea, realmente el único beneficio es que se instalaron laboratorios moleculares en todo el Perú. Es el único beneficio. Porque no solo con esos equipos no solo se analiza muestra de COVID, no. Muchísimas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú hemos sido los últimos en implementar las nuevas técnicas de diagnóstico de VIH, ¿no? O sea, hace ya por lo menos década y media que en otros países el CDC, por ejemplo, estandarizó que medios moleculares para diagnosticar VIH, ¿no? Que obviamente son mucho más certeros que el ISA o este grupo. Pues aquí lo hemos seguido usando. Si no es por COVID, recién, ¿no? La guía ha salido que sí, hagamos molecular. ¿Por qué? Porque además nos puede decir si es resistente o no a ciertos antirretrovirales. No solo diagnóstico infección, sino también ya puedo saber qué darle, ¿no? Y qué no dar. Bueno, el único beneficio, ¿no? Ojalá que se aproveche esa implementación, esa logística que se ha adquirido también para identificar pacientes portadores de polimorfismos o variantes, que nos puede predecir, bueno, mire, este paciente o va a responder exageradamente, o va a metabolizar lentamente, o al revés, rápidamente, y bueno, ¿qué se puede presentar? Entonces yo ya anticipo, ¿no? Doy menos dosis. Pues yo tengo, mire, paracetamol se puede dar de 10 a 20 miligramos. Bueno, la pregunta es, ¿todo le voy a dar el promedio 15? No, ¿no es cierto? Tengo que valorar a quiénes le doy 10, a quiénes 12, 15, a quiénes 20, ¿no? Tengo que tomar esa decisión, ¿no? Pero la mayoría es 15, ¿no? Es así, o sea, ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Si nosotros trastabillamos en conocer a veces los perfiles fármacos, la inteligencia artificial pues tiene acceso ilimitado a data, a big data, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no se va a equivocar. Pues vamos a perder nuestros empleos, ¿no? Pero la inteligencia artificial trabaja mientras tenga provisión de datos, si no la tiene. Se supongan que viene una raza extraterrestre, ¿no? Va a trasabillar la inteligencia artificial. Pues jamás no tiene alimentación de data. ¿Qué hacer cuando viene un extraterrestre, ¿no? El ser humano, sí. Por lo menos no en próximo, ¿no? He visto que el cerebro funciona como las computadoras cuánticas, ¿no? Y tenemos pues esa capacidad de a pesar de no haber experimentado, nunca encontrar una solución. La inteligencia artificial hace lo que le dicta sus algoritmos, su alimentación de data. Pero si no hay esa data, no va a saber qué hacer. Entonces, con los pacientes es algo así, ¿no? Los casos son infinitos. Usted dirá, uy, qué difícil aprender medicina si los casos son infinitos. No va a saber qué hacer. Ese es su plus. Eso les va a permitir salvar sus empleos. Pero los casos son infinitos. La inteligencia artificial les va a poder guiar, ¿no? Pero en último término, la decisión la debe tomar usted. Ahora, la inteligencia artificial no provee confort, no provee empatía, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿no? De repente ustedes tuvieron experiencia, ¿no? Propia o de compañeros, ¿no? Que trastabillaron de aprender. De pronto tenemos una computadora cuántica que nos está asistiendo en nuestras decisiones terapéuticas. Versus otro que, bueno, es solo el médico. ¿Quién confiarías más? ¿Quién confiarías tú más? ¿Quién dirías que te atiende? ¿La inteligencia artificial sola? ¿El médico más inteligencia artificial o el médico solo?
Inteligencia artificial. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, hay que ir también preparándose para ese momento que está muy cerca. Y cuando digo cerca, pues si somos optimistas, 5 años, ¿no? Cuando ustedes se gradúen, ya va a ser otra la realidad, académicamente y laboralmente, que prepárense para ello. Bueno, entonces lo bueno es que ya saben, nosotros, ¿no? Para los, ¿no? Somos creyentes, ¿no? Por eso la historia bíblica, ¿no? Dice que la imagen y semejanza de Dios. Ciertamente, ¿no? Imagínense, ahora estamos creando potenciales seres conscientes, ¿no? Artificiales, pero conscientes. O sea, si logramos eso, ¿qué nos diferenciaría de Dios, no? Es más, nosotros podemos ser afectados por radiación, ¿no? Si creamos una inteligencia artificial y una estructura metálica, ¿no? Que resiste radiación, resiste explosiones. Imagínense todavía, ¿no? Nos superamos a nosotros mismos, ¿no? Parece ciencia ficción, pero viendo cómo está avanzando, ¿no? O sea, es increíble. Bueno, yo para preparar material para este semestre he utilizado inteligencia artificial. Todavía es como un niño de 3, 4 años, ¿no? Tranquilo, ¿no? Yo estaba más entusiasta, ¿no? El semestre pasado, salía, ¿no? Hasta que me he puesto a usarlo, ¿no? Una por una, ¿no? Para distintas razones, ¿no? Uy, yo dije acá, pues, voy a hacer un libro en una semana, ¿no? Y le daba scripts, ¿no? Indicaciones, ¿no? Algunas se cuelgan, ¿no? No me responde, ¿no? Sale error, ¿no? Tengo que inventar una, 3 y crear imágenes, por ejemplo, ¿no? Puse uno, ¿no? Por ejemplo, dije, puse unconscious pension after intravenous injection. O sea, simple, miren, ¿eh? O sea, que me muestre una animación del paciente que quede inconsciente después de recibir una administración intravenosa, ¿no? Ese era el script, ¿no? Me dio toda una figura distorsionada, pues, ¿no? Está el paciente, ¿no? Aparentemente tiene una vida, todo, pero, o sea, no me servía esa imagen, ¿no? Estaba distorsionada, mal elaborada. Hoy busqué en YouTube y encontré un video bonito, ¿no? Van a ver ahí en su práctica de anestésicos, ¿no? Hay así en algunos países que el mismo paciente se le da que se inyecte, ¿no? Inyecta propofol. Entonces me dice, cuenta hasta el 10, ¿no? Ahí está contando, está inyectando, ¿no? No, llega al 10, llega al 10. El mismo, ¿no? Muy bonito video, pero es excelente, ¿no? ¿Ven? Está ahí. Todavía está esos pininos la inteligencia artificial. Y es que todavía están usando los sistemas computacionales binarios, pero ya se está masificando la computación cuántica. Ahí sí, no sé qué va a pasar con nuestros empleos, ¿no? Que a veces trastabillamos, como les digo, recordar a buenos panos. Bueno. Hay que prepararse, muchachos. No le tengan miedo, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa, ¿qué dice, no? Que la tecnología no está haciéndonos involucionar. No. O sea, no se olviden que somos átomos, ¿no? Partículas subatómicas organizadas en átomos, estos en moléculas, estos en estructuras macromoleculares, en células, en tejidos. O sea, todo es un determinismo, esa naturaleza que tenemos todos, ¿no? Si esto se dio así es porque tenía que darse así, consecuencias naturales. Entonces en el universo hay demasiadas variables en juego como para decir, no, esto es la consecuencia natural de lo que debía pasar, punto, se acabó. Tenerle miedo a esto, no, al contrario, tener la apertura, adaptarnos. ¿Perdón? Así que tranquilos. Simplemente adáptense, ¿no? Nada supera al ser humano con capacidad de adaptación. Bueno, luego dice, es un efecto no, eso ya lo hemos respondido, ¿no? Ya, involucró insuficiencia hepática, perdón, insuficiencia hepática involucró fase 1, fase 2 metabolismo. Esto ya lo han visto en bioquímica, ¿no es cierto? Saben que el metabolismo hepático abarca 2 fases.
¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 1? ¿Por qué tienen 2 pies? ¿No? Yo, cuando era estudiante de medicina, yo daba clases a este tipo. Yo vengo de la Nacional de Trujillo, ¿no? Pero ya hay 2 universidades más que también tienen medicina, que son privadas, ¿no? Y bueno, a veces me pedían para ir a dar clases particulares, ¿no? Y claro, la pregunta es un poco desatinada, ¿no? Porque recuerdo mucho haber estado explicando el metabolismo intermedio, ¿no? Y una de las alumnas, pues, que se notaba que tenía rezago, tenía vacíos, ¿no? ¿Por qué? Me dijo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el piruvato se convierte en lactato? ¿Por qué? ¿Por qué luego los NAD van a la cadena respiratoria? ¿Por qué? No, pues esas ya son preguntas filosóficas, ¿no? ¿Por qué la evolución resultó de esos mecanismos, no? Entonces, pero claro, puede sonar ingenua, ¿no? La pregunta. O sea, bueno, es que así es la fisiología, así es la fisiología celular, ¿no? O sea, apréndelo nada más, conócelo, ¿no? Pero en realidad sí se puede hallar explicaciones a eso, ¿no? Los evolucionistas, ¿no? Hacen eso, ¿no? Tratan de explicar por qué, ¿no? ¿Por qué terminamos con 2 pies y no con 3, con 4, ¿no? ¿Fue favorable? ¿Es favorable? Está claro que fue favorable, ¿no? Pero así en el metabolismo, ¿por qué hay 2 fases? Porque de repente no es que sean 2, son 3, sino que nosotros lo hemos rotulado, ¿no? La naturaleza nos dijo que debemos llamar a esto cráneo, a lo que está dentro del encéfalo. La naturaleza nos lo dijo, o nosotros lo hemos rotulado, le hemos puesto ese etiqueta, ese nombre. Nosotros, ¿no? Entonces, ¿el metabolismo será que realmente existen 2 fases? ¿O es que nosotros hemos rotulado por cuestiones académicas, de aprendizaje, de entendimiento, ¿no? Ah, mira, hasta aquí va a ser fase 1, hasta aquí fase 2. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, no es que rotulamos arbitrariamente, ¿no? Siempre aplicamos un criterio lógico, ¿no? ¿Qué se caracterizan los mecanismos de fase 1 de metabolismo? ¿Qué hay en la fase 1? Ya lo saben, muchachos, recuerden. Oxidorreducción en hidrólisis. ¿Oxidación qué significa? Quitar electrones. ¿Reducción? Ganar electrones. O sea, cargarse positivamente o negativamente. Y en hidrólisis, agregar moléculas de agua para romper grupos funcionales o estructuras cíclicas, no sé, un montón de cosas. ¿De acuerdo? Pero esas son las fase 1. ¿Eso será fácil o sencillo? ¿Rápido o lento? ¿Los electrones tienen mucha masa? ¿Pueden rápidamente intercambiarse una a otra? Sí, ¿no? O sea, fácilmente se pueden ganar o perder electrones. ¿Cambiará mucho la molécula del fármaco que gane o pierde electrones? ¿Cambiará su peso? ¿Tienen mucha masa los electrones? Son las partículas subatómicas más livianas, más ligeras. Pero tienen una masa casi inexistente. Por eso cuando calculamos el peso molecular, ¿contabilizamos a los electrones? No contabilizamos. Su masa es despreciable. Prácticamente no pesan nada. Pues miren, en la fase 1, ¿qué idea les da eso? Recordar eso de bioquímica. Que la molécula cambia mucho o cambia poco. Cambia poco. ¿Su peso molecular cambia o no cambia? Quiere decir que si la fase 1 hizo el trabajo, digamos, ¿por qué se da el metabolismo? Porque el organismo reconoce a un fármaco como una sustancia exógena, extraña. ¿Qué está pasando acá? A ver, miren, por ejemplo, hasta ahora no sabemos cómo se da cuenta el organismo. Una célula incluso se da cuenta. Todavía no sabemos cómo se da cuenta. Es increíble, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando vamos a ver farmacodinámica el domingo, ya no queda, no creo que alcance, tenemos a las 8:30, ¿no? Y no creo que alcance. Claro, ven, por favor. No hay problema. Tranquila. Entonces vamos a poner un resumen, tengo que salir en algún momento. Vas a regresar, ¿no? Sí. Pensé que te estaba despidiendo. Bueno, entonces mire, sucede que en fase 1 entonces, como no cambia mucho la molécula, ¿no? Hay oxidorreducción o hidrólisis nada más, el metabolismo el organismo lo reconoce como extraño y en esta primera fase va a cambiar la droga, ¿buscando qué? Buscando inactivarla y hacerlo excretable.
porque lo reconoce como extraño. Se da cuenta que altera sus procesos. Entonces, esas dos cosas buscan. Inactivarlo, o sea, hacerle que pierda la capacidad de alterar sus procesos, en teoría su homeostasia, ¿es cierto? Pero nunca damos fármacos cuando hay homeostasia, sino cuando hay patología. Sí, pero el fármaco se habitúa a ese nuevo basal y como les decías, es como si quisiera seguir estando enfermo, pero no es así. Se va a defender. Entonces el organismo, pues, ¿no? Agarra y busca inactivar el fármaco y también facilitar que salga del organismo. Ve, no te preocupes. No, quiero que te conmigo. Ok. Bueno, entonces